Bueno, ahí está, disculpen que me falla a veces y con reiniciar lo resuelvo para que nos quede así la grabación. Bueno, estábamos haciendo este problema en sección 4.5, ¿verdad? Si se fija, 4.4, perdón, no, 4.4b, porque hay dos de 4.4. Este es el problema 9, me adelanté. En teoría, el que tiene la crucita es que es un poco difícil y el que tiene el asterisco un poquito más, para que manejen esa nomenclatura. Los que no tienen nada son, entre comillas, pues básicos, normales. Los que tienen el más, que tiene un poquito más de dificultad, y el asterisco, que tiene un grado aún mayor. O no sé si es al revés, creo que el de la... Ah, sí, no es así como lo decía, porque acá no hay gráfica, pero solo es de completar, no es de demostrar. Entonces sí, por ahí va más o menos. En resumen, asterisco y más que tienen un poquito más de dificultad, ¿verdad? Bueno. Como vimos, recomendamos hacer una recta que vaya, un gráfico que exprese lo que queremos hacer, ¿verdad? Ya hicimos la recta B, llamamos H1 al plano de semiplano de arriba, H2 al de abajo. Nos dicen que P está en el semiplano H1 de tal manera que el ángulo, ¿cuánto mide? El ángulo mide 30 grados, ¿verdad? Y luego nos dicen que hay un punto Q en H2 tal de que QAB, que sería el Q que está acá con AB, es congruente a PAB. PAB es el que ya nos habían dado, que era de 30, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer otro de 30, ¿verdad? Como ahorita la medida no es lo relevante, no vamos a ponernos perfeccionistas en ese sentido, y si lo hacen, qué bueno, ahí usan transportador, todavía no es algo obligatorio, ¿verdad? Pero ya lo hicimos de esta manera, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que pasó por acá, por un punto Q en el semiplano H2, ¿verdad? De tal manera que son congruentes. ¿Estamos? Ahora presten mucha atención a lo que nos pide completar. Nos dice, sabemos que son congruentes, entonces podemos adelantar que este mide 30, ¿verdad? Eso podría ser considerado obvio en el sentido numérico, concluyente, y así fuera una demostración, pues solo se dice que como son congruentes, tienen la misma medida, y si uno mide 30, el otro también. Ya esa sería la formalización, entre comillas, ¿verdad? Bueno, no nos piden eso, o al menos todavía no, nos dice, entonces, B está en el, B está acá, ¿de quién? Del ángulo PAQ, aquí está PAQ. ¿Ve dónde está? En el interior. Lo bueno es que ya definimos esos términos, interior, exterior, así que estarán de acuerdo que es interior la palabra correcta ahí, ¿verdad? Luego nos dice, y la medida del ángulo PAQ, que es PAQ, ¿es de cuánto? 60 grados, porque uno era 30, el otro no me dice, pero al decirme que es congruente es 30, y como ahorita no estamos haciendo demostraciones, pues solo hacemos algo nada más de conclusión. Si el rayo AQ, ¿dónde está AQ? Aquí está, AQ es opuesto al rayo AP, entonces el ángulo PAB, ok, aquí nos está cambiando con base a los datos, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, miren que aquí dice sí, o sea que estamos dando otras condiciones, serían diferentes a las anteriores, ¿no? Si AQ, que sería este de acá, es opuesto a AP, ya no sería este caso, ¿verdad? Porque no habrían 60 grados. Si son opuestos, ¿cuántos grados hay ahí? Si son dos rayos opuestos, ¿cuánto tiene que haber en grados? 180, porque son una recta, ¿no? Aunque en ángulo no exista, pero bueno. Si AQ es opuesto a AP, ya no sería este caso, entonces la medida del ángulo PAB, ¿cuánto sería? Ajá. ¿Cuánto? Gracias. No sé si todos ya lo vieron. En el siguiente caso ya me está diciendo que que es PA, lo voy a hacer en azul ahora, y a PQ lo voy a hacer en azul también. Ahora son opuestos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que Q estaría por acá y que P estaría por acá. Sería otro problema muy diferente, ¿verdad? Entonces, nos dice que si AQ y AP son opuestos, entonces el ángulo PAB es ¿qué? De QAB, ¿verdad? PAB, que sería el nuevo azul, PAB, con el ángulo Q, que sería este azul. AB, ¿qué sería?
Es que el problema ahí es que no sabemos qué bases usar, ¿verdad? Asumiendo que se perdió todo lo anterior y que solo tenemos rayos opuestos, ¿qué podemos decir de estos dos ángulos? Que son suplementarios, porque hay que mirar, no, ya quitamos lo de 30, porque son opuestos, no pueden ser 30 los dos, ¿verdad? Pero, dígame. Pero si se refiere a que A Q es opuesto a P, también se puede dar el caso de que no se mueve a P, pero sí se mueve la línea Q, siempre es el libro opuesto, ¿no? Y eso cambiaría el valor. Esa puede ser otra opción, la verdad es que está un poco ambiguo en ese sentido, porque no nos dice qué hipótesis del anterior podemos tomar. No podemos tomar las dos, que ambos son congruentes, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso se perdería. No, este se perdería. Si tomamos como lo estamos haciendo ahorita, se pierde, obviamente, lo de 30, pero si mantenemos la congruencia serían de 90, como adelantaba el compañero, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese problema. Si mantenemos el ángulo de 30, se pierde la congruencia. Si quitamos la congruencia y hacemos esto, si quitamos los 30 y mantenemos los opuestos, podrían ser de 90 si son congruentes, ¿sí o no? Mi lógica es que mejor se pierda todo. Y si se pierde todo, este es opuesto a este, ¿y qué podemos concluir del ángulo, quitando todo lo anterior, de PAB con el ángulo QAB, quitando todo lo anterior? Suplementario. Entonces yo preferiría que quitemos todo porque nos cambiaron la lógica de los 30 grados, así que mejor no sumamos eso y pongámosle suplementario, correcto. Yo voy a intentar no dejar cosas así como estas, así con demasiadas dudas, sino que cosas que sean coherentes, o si se plantea otro contexto, mejor usar otras letras, otro contexto o un problema aparte. Bueno, ¿cuál sería la medida del ángulo QAB? Aquí es donde nos ponen quizás el problema de tomar algo de lo anterior, y quizás por eso mencionaba a su compañero, ¿verdad? QAB sería este de acá, ¿verdad? Entonces, el asunto sería, primero, la idea de su compañero, revisémosla, que sería que si mantenemos PA con los 30 grados y el Q lo tendríamos que hacer por acá, ¿verdad que sí? Para que fuera opuesto. Entonces, ahí se perdería la congruencia, ¿están de acuerdo? La congruencia no tendría sentido. Lo único que tendría sentido es que primero vale 30 y ahora QAB, que sería ese verde, AB, ¿cuánto me diría? El suplemento, que sería ¿cuánto? 150. Ok, entonces ahí no me gusta la redacción, la verdad lo tomé porque es uno de los difíciles, lo vamos a hacer, difíciles de los introductores, así que no me preocupé en ese sentido, pero la redacción deja esa duda. Y la otra opción sería, ¿qué pasa si ignoramos que se mide 30? Y nos quedamos con la idea de que sí son congruentes. Se queda lo otro que adelantaba el compañero, tiene que ser de 90, ¿sí o no? Porque para que sean congruentes y rayos opuestos y B está en el interior, tiene que ser de 90. Entonces, bueno, ahí queda un poquito ambigua la idea. Yo recomendaría, ¿cuál? Suena más bonita la segunda, ¿verdad? Quitar el 30 y concluir de que como está en medio y deja la congruencia, que sean de 90. La verdad, los dos están bonitos, nos dejan un buen pensamiento. Personalmente me gusta más el de 90 grados, ¿verdad? Pero bueno, como eso lo dejamos ambiguo, entonces no sé qué dejemos acá. Yo digo que lo dejemos en blanco este, ¿sí? Lo dejemos en blanco y le agreguemos a este no tomar los datos iniciales. ¿Estamos? Si no tomamos los datos iniciales, ¿cuál sería la medida del ángulo QAB? No se puede determinar. Si no tomamos ninguna de las dos, ni el 30 ni el congruente, como lo hicimos para definir suplementarios, ¿verdad que no se podría? Solo son suplementarios, ¿verdad? Entonces no sabríamos, a menos que digamos que es 180 menos lo que mida PAB, que sería un poquito redundante, pero bueno, podría ser una opción, ¿verdad? De hecho, para no dejarlo en blanco, porque no me gustaba la idea, no me gusta tampoco lo que voy a escribir, pero es peor que dejarlo tachado, mejor lo pondría yo así. ¿Ponerlo como? 180 menos la medida del ángulo PAB. Eso sí es cierto, ¿verdad? Quitando los datos. Lo que puse en verde, jóvenes, que no vamos a tomar los datos iniciales, entonces esa conclusión sí es correcta si no tomamos los datos iniciales. De hecho, hasta voy a borrar este rayo porque
tomando lo azul sería eso, ¿verdad? Y ahora sí, voy a hacer una captura para que nos quede este problemita. Ok, para el problema 10 quiero que lo hagamos estilo demostración, ya que lo venimos practicando. Entonces, hagámoslo estilo demostración. Tenemos por acá el problema 10, tiene asterisco, significa que va a tener un poquito de dificultad, pero como es de los iniciales, no le tengan miedo a los primeros. Ya los capítulos de más adelante sí, a estas todavía no. Son difíciles en el sentido del formalismo introductorio que venimos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí. Entonces, vamos a hacer la demostración como que fuera una demostración, como que fuera una formalidad en sí misma. Entonces, vamos a usar la tabla, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces vamos a insertar una tabla y en los documentos que les he enviado se me ha ocurrido hacerlo por filas para que se nos mueva en paralelo la justificación y la afirmación, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendríamos la afirmación y aquí la justificación o argumento, como le querramos llamar, ¿verdad? Bueno, tenemos el primero. Ni lo leí, perdón, lo siento. Ahí estamos. Tenemos entonces que en el semiplano H, que sería el de arriba, tenemos el rayo BA y BE. Aquí está, ¿verdad? BA y BE, que son rayos opuestos, con lo cual podemos estar seguros que AB o AE o BE es una recta. ¿Estamos? De lo contrario no la suman, jóvenes. Ya quedamos en eso, ¿verdad? Si nos dicen asuma tal cosa, como aquel que estaba bien feo que decía, si parece ángulo recto, asúmalo. Suena muy feo, pero como nos lo daba como oportunidad, lo aprovechamos. Aquí nos dice que hay un semiplano H que se ve arriba, que BA y BE son rayos opuestos, o sea que forman par lineal, o sea que forman una recta. Nos dice que el ángulo ABG, ¿cuál es? Este de acá, ¿verdad? Dice que el ángulo ABG es congruente con el KBG. Sería esta pareja de acá, ¿verdad, jóvenes? O lo tomé mal. Vamos a ver de nuevo. ABG y KBG. O sea que esta pareja son congruentes. ¿Estamos? Bueno, tenemos el ángulo KBD. Entonces, para el ángulo KBD, que sería este de acá, ¿verdad? Lo voy a marcar en rosado. Dice que es congruente con el DBE. Ojo, los rosados entre sí y los verdes entre sí. No estoy diciendo que los verdes con los rosados, ¿verdad? Estamos claros en eso, ¿verdad? Bueno, nos da una sugerencia el autor. Nos dice que llamemos X al ABG y llamemos Y al DBE para ver de qué nos sirve. La pregunta es, ¿qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar la medida del ángulo GBD, o sea que nos está pidiendo DBG, nos está pidiendo todo este. No, pero ese no me sirve. Nos está pidiendo todo este de acá. ¿Estamos? Ok, entonces tenemos que tener cuidado aquí al hacer el planteamiento. Aunque no lo crean, esa X y Y muy sutil, muy obvio, diría alguien, nos va a ayudar de mucho. Si se fijan bien, si nosotros venimos y seguimos la sugerencia, a este lo llamaríamos X, ¿verdad? Y a este lo llamaríamos Y, como recomienda, o cambiar las variables. Revisemos. ABG es X. Bueno, faltaría decir que este también, eso con un pequeño postulado lo respondemos rapidito. Luego DBE es Y, ¿verdad? DBE es Y, por lo tanto, como este es congruente, Y. Entonces, ¿qué buscamos, jóvenes? No sé si están de acuerdo conmigo que buscamos el qué. X más Y, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Bueno, con esto en mente ya podemos empezar la formalización. Empecémosla. Empecemos siempre con ¿qué? Con los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Que el ángulo ABG con el ángulo KBG son congruentes, ¿verdad? Y aprovechamos a dar la otra pareja también, que es el ángulo
KBD. Y el ángulo, ustedes le pueden poner el simbolito en medio para no escribirlo en palabras. Yo porque no tengo el simbolito a mano, o lo tengo en el editor de ecuaciones, pero tendría que estar saliendo y entrando. A ver si colocamos el ángulo ABG y el ángulo KBD, y después coloco y KBD. También, pueden poner explícitamente esto, miren. Este es congruente y el otro es congruente y a la par datos. Yo porque no puedo poner el congruente me toca hacerlo un poquito más largo, ¿verdad? Ajá. También se puede, sí. Buen punto. Vamos a poner todos los datos en un solo paso si les parece, a menos que los querramos usar por separado, a veces conviene, pero la verdad, como si en un bloque están todos los datos, de ahí podemos mandarlo a llamar, ¿verdad? Bueno, vamos a poner ese, terminando este, D, B, E, ¿verdad? También son congruentes, y como decía su compañero, que era más bien el primero, o lo podemos poner de primero, ¿verdad? Ya que está de primero en acá, que sería los rayos, ¿verdad? BA y BE son opuestos. ¿Estamos? Bueno, si ustedes gustan lo pueden hacer en diferentes como 1, 2, 3 y a todos ponerle datos o ponerlo en un solo paquete. La ventaja de separarlos es que los puedo mandar a llamar de manera personalizada, ¿verdad? Pero cuando lo ocupo y solo ocupo uno de los tres, tengo que especificarlo. Pero bueno, tampoco es un problema. Tenemos esos datos, ahí nada interesante que decir o que hacer, ¿verdad? Listo. Permítanme. Ok, ¿qué se les ocurre para continuar? Los nombres, ¿verdad? Llamarlos X y Y. ¿Se acuerdan que esto tiene una posible multiplicación? Que yo lo llame Y. Aquí pues alguien dirá, es una simple asignación, una simple sustitución, pero no, tiene un nombre técnico dentro del libro que estamos usando. ¿Qué es? ¿Una definición, un postulado, un teorema? ¿A qué me refiero para que me sigan? Me refiero a que yo puedo decir que la medida del ángulo ABG es X y la medida del ángulo, ¿cuál era el otro que me daba el autor como sugerencia? DBE, ¿verdad? La medida, no se les olvide la M, ¿verdad? Yo les di una medida a esos dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hay una definición, postulado, teorema que me ayuda. ¿No? Acuérdense, el postulado de la medida. A todo ángulo le corresponde una medida entre 0 y 180. ¿Se acuerdan que era un postulado? Ok, postulado de la medida de un ángulo. Y alguien dirá, es que es obvio, o sea, un ángulo tiene una medida, pero ahora no es tan obvio porque hay hasta un postulado que lo justifica. Búsquenlo, no me acuerdo el número, pero sí, es el postulado que a todo ángulo le corresponde una medida, y hay otro que es al revés. A todo número entre 0 y 180, teniendo una recta, hay un rayo que se le asigna a esa medida, que sería como el recíproco en todo caso. Bueno, no sé si les parece que podemos concluir que los otros dos ángulos también miden XY, ¿verdad? Que sería la medida del ángulo KGB, ¿verdad? Y aquí sería KBD, ¿verdad? Ok, ¿qué hice acá, jóvenes? Igualarlo, la medida de los ángulos. ¿Por qué puedo igualarlos? ¿Por qué puedo igualar la de ABG con KBG? Aquí lo tengo, porque son congruentes. ¿Por qué puedo igualar estos dos? Porque son congruentes. ¿Y por qué los puedo igualar XY de un solo? Hay gente que prefiere hacerlo en dos pasos. Yo creo que eso sí se puede hacer en uno solo. Y pongo los dos argumentos como... Y si alguien lo quiere hacer en dos pasos, pues serían los dos separados. ¿Cuál es? Por paso 1, ¿verdad? Paso 1, que son parejas de congruentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál otro? Y paso 2, ¿sí o no? El paso 1, porque son congruentes. Perdón. Nadie piensa nada, no me cansé la idea, no fue. Ahí se pegaba medio. Bueno, arriba no va. Bueno, en el primer paso, al saber que son congruentes, tiene la misma medida, ¿sí o no?
Pero al saber que uno tiene medida X, el otro automáticamente también, y el otro medida Y automáticamente también, ¿sí o no? Entonces, ¿les parece lógico que el uno justifique la igualdad, pero la triple igualdad la justifica agregándole el paso 2 que ya le llamé X a uno y Y al otro? Hasta ahorita todo obvio, ¿verdad? Pero, más que obvio, vayan viendo cómo a ustedes les tocaría pensar esto en otro problema muy parecido o similar, ¿verdad? Bueno, ¿qué se les ocurre? Recuerden que andamos buscando, ya se me movió acá esto, recuerden que andamos buscando ¿cuánto mide el ángulo GBD, que sería X más Y? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Eso andamos buscando. Ahora, el par lineal que mencionó su compañero no es cualquier cosa, es importante. Aparte que era un dato, nos va a servir para algo, diría alguien. Les cuento que no necesariamente. A veces hay datos que no los ocupo, al final ni me sobró, más bien. Rara vez pasa eso, pero puede que alguna vez algún dato no me sirva, ¿verdad? En este caso, el par lineal, ¿para qué me va a servir? De que al ser rayos opuestos, todos estos ángulos, ¿cuánto suman? 180, ¿verdad? Entonces, podemos poner ese planteamiento, ¿verdad? ¿Cuál sería el planteamiento? X más, bueno, sería 2X, Y igual a 180. Bueno, la verdad es que el teorema, para que lo usemos de par lineal, solo habla de un par, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si quieren, podemos ir hablando de este ángulo que mide 2X y de este que mide 2Y. Podría ser una opción, ¿les parece? Entonces, el ángulo AB y llega en medio, ¿cuál es? ABK, ¿verdad? La medida del ángulo ABK, no sé si están de acuerdo conmigo, que es igual a la medida del ángulo ABG más la medida del ángulo ABG más GBK, es la cosa, ¿verdad? Que sería este mismo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Cómo justificamos que este ángulo ABK es la suma de estos dos? El que mencionaron bastante y que en otros contextos incluso no lo ocupamos, de la adición, ¿verdad? El postulado de la adición. Y verdad que lo podemos hacer para la otra pareja también, ¿verdad? Entonces sería la medida del ángulo, le pasa que se me mueve esto, pero bueno. ¿Cuál sería? Sería medida del ángulo KBG. ¿Es el ángulo completo? No, ¿verdad? Es el completo, ¿verdad? KBE. Es la suma de los dos pedacitos, que es la medida del ángulo. Es igual a la medida del ángulo KBD más el DBE. Excelente. Y ambos se justifican por lo mismo, ¿sí o no? Ok. Y ahora, como paso 5, tendríamos que estas medidas serían X más X, ¿verdad que sí? Es decir, 2X, y aquí Y más Y, o sea, 2Y, ¿verdad? Y eso simplemente por el paso 2Y, gracias. Y eso sería paso 3, ¿verdad? Sí, paso 3, ¿verdad? Donde lo llamé XY, a esos pedacitos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, recuerden que aquí tengo ABG. ¿Cuánto es ABG? X. Tengo KBG. ¿Cuánto es KBG? X. Entonces la suma sería X más X 2X. El paso 3 me lo multiplica. Lo mismo pasa aquí. DBE, que lo tengo de segundo aquí, y KBD, que lo tengo de primero acá. Ambos son Y más Y. Entonces el paso 3 me multiplicó eso. Bueno, la verdad es que voy en un orden que todavía no me siento conforme, pero eso lo pueden ir viendo por qué. Porque lo que yo quiero ahora es que tengo estos dos, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo que ABK y el KEB forman par lineal. ¿Sí o no? ¿Cuándo dos ángulos forman par lineal? Cuando tienen rayos opuestos, ¿sí o no? Entonces aquí usamos el paso que nos recomendó su compañero que se nos estaba escapando. El paso 1, sobre todo lo de los rayos, ¿verdad?
Para ser específico, el de rayos opuestos. Este de congruencia no, ¿verdad? Solo el de rayos opuestos. Y ustedes dirán, ¿y para qué le interesa a usted lo de par lineal? ¿Para qué creen que me interesa lo de par lineal? ¿Cómo? Excelente. Solo que ese sería en otro paso. Ahorita tengo que plantear que estos dos, la suma de sus medidas es 180, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el paso 6, que ya dije que son par lineal, ¿verdad? ¿Y qué más, jóvenes? Excelente, hay un postulado que dice eso, ¿verdad? Que si forman par lineal, son suplementarios, ¿verdad? Postulado, si forman par lineal, son suplementarios. Si son como yo, que no se acuerdan del nombre del postulado, pues redáctenlo. Es más tardado, pero es más intuitivo. Yo lo voy redactando porque yo sé la esencia de ese. A menos que se inventen un postulado en el examen, ¿verdad? Que no exista. Ahí sí tenemos problemas, ¿no? Bueno, insertamos debajo acá. Continuamos entonces ahora con el 8. Ya tenemos que ABK y ABY son 2X más 2Y igual a 180, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente sustituimos 5 en 7. ¿Verdad que sí? Sustituimos lo que tenemos aquí en 5, 2X y 2Y, que son estos dos pedacitos, lo sustituimos acá. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Y aquí viene lo bonito de este problema. Ni vamos a hallar ni X ni Y, les cuento. Y alguien dirá, pero usted ocupa X más Y, ¿cómo me va a dar X más Y si no sabe quién es X y Y? ¿Y qué tal si les hallo X más Y de un solo sin saber quién es X y Y? Miren que casualmente eso es lo que vamos a hacer. De hecho, este se parece a un problema que les pusimos a los niños en Olimpiadas hace poco. Miren que, por eso tenía el asterisco, ¿verdad? Porque era un poquito difícil. Cualquiera se puede inventar, ¿no? Eso mide 30, eso se puede inventar números, pero al final, ¿qué ando buscando yo? X más Y. Hasta ahorita, ¿qué llegué? Si vemos abajo, permítanme, le voy a hacer una captura a esto porque se va a perder. Este es K, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, andamos buscando X más Y. Y si se fijan bien, podemos tranquilamente nosotros sacar factor común 2, ¿verdad? O dividir entre 2 ambos lados, sale más barato, ¿verdad? ¿Sí o no? Si dividimos entre 2 ambos lados, ¿qué me queda? X más Y igual a 90, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos acá? Dividimos entre 2 la ecuación en 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miren que ya terminamos, solo falta formalizar porque en ningún momento hemos dicho que X más Y es el ángulo que andamos buscando. ¿Verdad que no? Pero ¿de dónde lo podemos sacar? Por eso es que no me siento bien con el orden, porque voy haciéndolo en el camino, pero ya uno después lo puede perfeccionar y que se mire aún más ordenadito. La verdad es que no hemos hecho nada incorrecto, pero como soy perfeccionista, como les comentaba, tal vez hubiera cambiado algún orden para que se mirara más como en bloques de trabajo. Bueno, nosotros tenemos que buscar el problema que nos pide, la medida del ángulo GBD, ¿verdad que sí? Entonces miren que la medida del ángulo GBD, ¿a qué es igual? A la suma de dos medidas, ¿verdad? ¿De qué ángulos? Para GBD es GBK y KBD, ¿verdad? GBK y KBD. ¿Cuál es la justificación de eso? Aquí es KBD y GBK. Puse H, ya le entendí, perdón. Gracias. Bueno, ¿esto cómo lo podemos justificar? Que ese ángulo es la suma de esos dos pedacitos. Excelente, veo que ya lo están viendo claro. Bueno, la mayoría que participan, los que no participan espero que sea por pena, pero que lo estén entendiendo. Y si no, pregunten, ¿verdad? Postulado de la adición. ¿Estamos? Miren que ya llevamos 11 pasos.
11 pasos. Esta medida, ¿a qué sería igual entonces? Esta medida sería igual a X más Y, ¿verdad? Porque eso lo sabemos de qué paso. Acá, miren. Dos de los que ocupamos están acá. ¿Son estos dos o me equivoco? Miren, GBK y KBD. GBK, solo que aquí está redactado al revés. Sería bueno que mantengamos una misma coherencia en el orden para que no haya confusiones. Aquí pues cambiaríamos el último o cambiaríamos este. Sale más barato cambiar el último porque los demás lo hemos usado así, ¿verdad? Entonces sería, en vez de este, sería KBG, ¿verdad? Para que sea explícitamente este, ¿no? Y KBD, que es el que está acá. Entonces ahí tendríamos que el paso 3 lo justifica, ¿sí o no? Paso 3. ¿Sí? Entonces, del paso 3 sustituimos esos valores aquí en 11, ¿verdad? ¿Estamos? Y observen que ya estamos listos para el comentario final. ¿Cuál sería el comentario final? Que la medida de este ángulo es igual a X más Y, pero X más Y ya sabemos que es 90. Entonces sería 90 grados, eso es por paso 8. Entonces siempre al final se pone, por lo tanto... paso 9 es. Sí, perdón, gracias. Entonces siempre al final pongan, por lo tanto, la medida del ángulo es de 90 grados. La medida. Sí, como lo puse en palabras acá. Por eso se lo quité la E. Pero igual, se pueden poner, o sea, yo que soy a veces me enredo solo. Pero bueno, la medida del ángulo, DB, es bueno, y no debería de ir el ángulo, porque no lo está. Bueno, la verdad tienen razón. Y le podemos poner aquí, bueno, es de 90 grados. Ahí está. Entonces, vieron que lo obvio, entre comillas, cuando ya lo teníamos, nos puede dar la intuición de adelantarnos demasiado y como asumir muchas cosas. Pero están viendo que cada cosa, de alguna manera, se ve como necesaria o interesante o pertinente para justificar el otro. Porque, ¿qué pasaría? Hay personas que ven X más Y y ya me concluyen eso. ¿Y cuando me dice usted que X más Y era lo que andaba buscando? Búsquenlo arriba, no lo encuentro. ¿Sí? Es como en programación, si ustedes quieren que les encuentre, qué sé yo, el área y de un polígono, y la fórmula de área, ¿cuál es? Perímetro por apotener entre dos, y nunca encontraron el perímetro en el código. Básicamente lo mismo es esto, tenemos que tener todos los elementos previos que definan el paso final o lo que vamos buscando en todo caso, ¿no? Negociemos, como les dije ayer, qué cosas de aquí creen ustedes que podríamos optimizar, o incluso si están siendo coherentes y decir, no, yo creo que nos falta tal cosa. Recuerden, lo que negociamos en clase va a ser lo permitido en el examen. Si en clase ustedes me dicen, no, Liz, mire que este no era necesario porque en el otro quedó esto más claro, y yo les digo, es cierto, y así no pierden tiempo como yo y todos llegamos a un solo consenso. Yo lo miro completo y creo que no redundamos en nada innecesario. Pero si ustedes ven algo objetivamente y dicen, no, con esto tenemos esto. Lo que sí cuestionaría yo o mejoraría yo es el orden. Como que ordenar algunas cositas, pero al final se va viendo, porque a mí no, usualmente me gusta ordenarlo de tal manera que los pasos que se usen sean algunos previos y no hacer estos saltos que aquí ocupé el 3, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es un perfeccionismo o estilo de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Bueno, esto es sección 4, 4B, y ya les ayudé con unos de los difíciles para que vean por qué son difíciles, porque tienen algunos detallitos ahí. Este no era difícil, tal vez en el sentido de que rápido hallamos X más Y, pero si a alguien no se le ocurre, si alguien dice, tengo que hallar X y no lo hallé por ningún lado, ni lo va a encontrar, le cuento, porque esto es algo genérico. Con cualquier abertura XY, esto se cumple siempre. 10, 80, 45, 45, 20, 70. Lo bonito es que siempre va a medir 90 si el primer pedacito es igual al segundo y el tercero es igual al cuarto. Siempre va a pasar. 10, 10, 80, 80, 25, 25, 55, 55. Entonces, como eso siempre se va a cumplir, de hecho no pueden encontrar ustedes la medida, porque es algo genérico. ¿Preguntas? ¿No?
Quedó bien, ¿verdad? Bueno, avanzamos entonces. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, avancemos a la sección 4.5. Les cuento que esta sección es cortita. La sección de ejercicios de la 4.5 es cortita, solo tiene 2 con 6, 5 ejercicios cada uno. Pero la vamos a leer, platicarla, aclaren cualquier duda. Yo sé que ustedes lo pueden leer solos. Y yo vengo a leer acá no porque les quiero ahorrar la lectura, sino es para que lo dialoguemos y cualquier duda se aclare. Porque a veces leyendo solo, sobre todo cuando uno es estudiante, o al menos yo, a veces no tenía la madurez de entender algo yo solo. A veces sí, a veces no. Si ustedes tienen la madurez de entenderlo ustedes solos, pues ni me ocupan a mí, ¿verdad? Pero vengan porque es necesario y aparte se enteran de muchas cosas. Pero la mayoría, los que somos mortales, ocupamos a veces una explicación del docente que ya tiene una idea, pues, y una explicación más clara para cuando uno es estudiante. O al menos eso es lo que se pretende, ¿no? Bueno, ¿de qué trata la sección 4.5? Ya hablar de teoremas, enunciados a base de hipótesis y conclusiones. Este me gusta porque creo que al final vamos a terminar de formalizar, de agregar esto a las demostraciones en el examen. ¿A qué me refiero? La demostración ya vieron cómo se hace, ¿verdad? Pero como parte de la demostración les voy a pedir que un enunciado me lo escriban quiénes son las hipótesis y quién es la tesis. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué recuerdan del lenguaje de las matemáticas que era la hipótesis y que era la tesis? Eran dos palabras clave en algo que se define en lenguaje como una de las operaciones con proposiciones, ¿verdad? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? ¿En dónde se usa la hipótesis y la tesis? ¿Se usa en una conjunción? ¿En una disyunción? No. Una conjunción en una condicional, excelente. ¿Y quién es la hipótesis y la tesis en una condicional o implicación, que me gusta llamarlo, que es lo mismo? La hipótesis, el conjunto suficiente o lo de la izquierda, y la tesis, la condición necesaria de la derecha. En resumen, P implica Q, P es la hipótesis y Q es la tesis. Pero ¿qué pasa? P a veces no es una sola proposición, puede ser compuesta. Puede que P, la hipótesis, sea una unión, una conjunción, disyunción o una combinación de un montón de cosas, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Un triángulo es rectángulo, hipótesis, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, esa es la tesis. ¿Estamos? Pero el teorema de Pitágoras no es una implicación, es una doble implicación. Porque si un triángulo, el lado más grande al cuadrado, es igual a la suma de los más pequeños al cuadrado, entonces es un triángulo rectángulo. Yo lo menciono mucho en álgebra 2 porque hacemos algunos problemitas que tienen que usar el recíproco del teorema de Pitágoras. Lo menciono porque es importante que recordemos la clase de lenguaje, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el teorema 4.8? Búsquenlo en el libro o intenten recordarlo si no lo andan a mano. Ah, no, yo se los envié en documento, lo pueden ver en WhatsApp. Busquen el documento de la clase antepasada, creo que fue. ¿Cuál era el teorema 4.8? Lo demostramos, acuérdense. Si dos rectas se cortan y forman un ángulo recto. Excelente. ¿Cuál sería la hipótesis? Miren qué bonito acá, leamos lo que nos propone el libro. Propone llamarlas L1 y L2. Esta sería una de los elementos de la hipótesis. ¿Cuál sería el otro? Que forma un ángulo recto. O sea que un elemento de la hipótesis es que tengo dos rectas que se cortan, ¿verdad? ¿Y cuál sería el otro elemento? Que forman un ángulo recto. ¿Y cuál sería la tesis? Que esas dos rectas, aparte del ángulo que formaron, más bien formaron 4 ángulos. ¿Se acuerdan que le hicimos la demostración, verdad? Usando opuestos por el vértice y usando suplementarios en par lineal, ¿verdad? Ah, no, ayer hicimos esto, ¿verdad? Bueno, entonces, miren qué bonito, esto está redactado como hipótesis-tesis. Obviamente aquí ya está hecho, pero yo quiero que lo vayamos leyendo en base a lo que hicimos ayer. Este ya es de antier, creo, el 4.3, ¿verdad? El 4.3 es de antier, léanlo como está en palabras y luego lo comparamos con la redacción hipótesis-tesis, porque esto ya es más estilo de demostración. De hecho, con esto ya se me ocurre que en el examen, aparte de pedirles una demostración, me voy a pedir que antes lo que yo les propongo me lo escriban hipótesis-tesis y luego lo demuestren. La demostración ya lo afinamos bonito, incluso con los ejemplos que hemos hecho, pero ya esto no lo hemos practicado. Este es más del lenguaje de la matemática, para ser sincero, no es de mi clase, pero como lo estamos adecuando a geometría, hagamos. ¿Qué dice ahí que me lee el teorema 4.3? Dos ángulos rectos cualquiera son congruentes. Dos ángulos rectos cualquiera son congruentes. Entonces aquí tenemos nombres. Ángulo A y ángulo B son ángulos rectos. Esa es
una hipótesis, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que concluir? Entonces, A es congruente con B. Este casi se demuestra por definición. Bueno, esta le queda de tarea, de hecho. Mire, lean la sección 4.4a o la B. No, creo que es la A. En la 4.4a, jóvenes, uno de los problemas dice, demuestra el teorema 4.3.4.4, ¿sí o no? O sea que les toca de tarea esta. Sí, pero es facilito, ¿verdad? Primero, si son ángulos rectos, aplican la definición de ángulo recto, la definición 2, porque tenemos dos definiciones. ¿Cuál es la definición de ángulo recto? Que mide 90. Ah, como este es recto y este es recto, cada uno mide 90. Y como miden 90, tienen la misma medida. Y como tienen la misma medida, son congruentes. Bueno, ya le di a Chepe a la tarea. Bueno, ya solo lo formalizan ustedes en la tablita, ¿no? Sigamos entonces. Dice acá, los postulados son como los teoremas, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, bonita pregunta para examen. ¿Cuál es la diferencia entre un postulado y un teorema? El postulado se acepta como máxima demostración y el teorema se... Excelente. ¿Lo escucharon? ¿Lo comprendimos todos? Un postulado es como un teorema, pero se asume como obvio, como verdadero, y no ocupa demostración. Y el teorema se puede demostrar a partir de definiciones, postulados y otros teoremas incluso. ¿Se acuerdan que ayer al nomás demostrar el teorema de opuestos por el vértice lo usamos para el 7-8, ¿verdad? O sea que hay teoremas que se demuestran con otros teoremas, pero esos teoremas previos tienen que estar demostrados o no tener duda. Bueno, postulado 13. ¿Qué dice el postulado 13? Léalo a alguien, búsquelo. Ese sí ya es de clases, creo que es de la de lunes. Sí, porque el lunes di postulado 11, 12 y 13 y 14. Si no tengo mala memoria, por supuesto. ¿Qué dice el postulado 13? Búsquenlo. Si debe estar en el interior del ángulo BAC, entonces la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BAD más la medida del ángulo BAC. Excelente, y lo hemos usado bastante en las demostraciones. Bueno, en la anterior, en las otras lo usamos un poquito, ahorita sí lo usamos bastante. Miren cómo se redactaría como hipótesis tesis. Obviamente tenemos que dar nombres. Eso es lo bueno o malo, no sé cómo lo verá cada quien, pero en hipótesis tesis ya tienen que tener nombre, los puntos, los ángulos, las rectas, etcétera, ¿verdad? Ustedes lo escogen, no se preocupen. Lo malo sería que se esté hablando de un ángulo y ustedes redacten una hipótesis con un triángulo, ¿verdad? Ahí andan perdidos. Entonces tiene que ser algo coherente. Si hablan de una recta, ustedes llámenle L1 o llámenle recta B. ¿Cuándo puede ser conveniente L1 y L2? Como cuando se habla que dos rectas son perpendiculares. Ah, la llamo L1 y L2 y hablo de sus ángulos de 90. Ah, pero si ya ocupo hablar de un ángulo en específico, conviene llamar a la recta no L1, sino AB, para que tenga puntos y de ese punto desprender ángulos. Ven, eso también en algún momento se ve obvio, pero yo creo que alguno, o sobre todo yo cuando llevé por primera vez geometría, yo dije, no, ¿verdad? Ya en geometría 2 uno ya lo madura más y ya puede decir, ¿verdad? Pero bueno, tenemos entonces que D está en el interior del ángulo BAC. ¿Cuál es la conclusión? ¿O qué debemos de implicar? ¿Qué debemos de concluir? ¿Cuál es la tesis? De que el ángulo completo es la suma de los que se forman a partir de ese punto que está en el interior y que forma o me genera dos nuevos ángulos, ¿verdad? Excelente. Bueno, en algunos casos la forma de hipótesis conclusión no es natural o útil, dice por ahí. Por ejemplo, si queremos decir que el espacio contiene 4 puntos no coplanarios, no habría ventaja alguna en expresarlo así. Ese es el espacio, entonces ese espacio contiene 4 puntos no coplanarios. Miren que se ve como más técnico de lo necesario, ¿verdad? O poco necesario, diría alguien, o poco útil, como le llama el autor, ¿verdad? Pero sirve y se puede. ¿Estamos? ¿Se acuerdan el otro detalle que les dije ayer? Que no entre en esto, pero que es bueno que lo vayamos madurando. Una definición bien entendida puede verse como una doble implicación. Si un ángulo es recto, entonces mide 90 grados. Si mide 90 grados, entonces es un ángulo recto. Las definiciones también pueden ser como una doble implicación, no solo los postulados. De hecho, los postulados a veces solo tienen una dirección y no son biunívocos, no son recíprocos, ¿verdad? No tienen doble dirección. Bueno, eso es importante. Y lo más interesante que está en la guía, que me gustaría incluso que lo veamos, al menos para darles idea, es que en la guía de esta sección 4.5 aparecen como 5 enunciados y claramente se ve el entonces, y por lo tanto lo de antes sería la hipótesis y lo de después sería la tesis, ¿verdad? Pero
tienen que redactarlo. Si no está detallado como rectas, ángulos, ustedes lo tendrían que nombrar. Bueno, me estoy adelantando. Leamos esto ultimito de acá. Dice: no es necesario, desde luego, que todos los teoremas se enuncien en la forma hipótesis conclusión. No es necesario, pero personalmente me gusta mucho. No importa en qué forma esté redactado el teorema, debe estar claro qué es lo que se da o se supone y lo que se va a demostrar. A veces no es tan evidente, porque cuando tenemos P implica Q, sí, ¿verdad? Todo el P se asume que lo que se tiene antes del entonces es lo que tengo y lo que está después del implica es lo que hay que demostrar. En la mayoría de los casos, sin embargo, debemos de estar dispuestos a enunciar un teorema en la forma hipótesis conclusión. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que probablemente ocurre es que no entendemos exactamente lo que dice el teorema. Esto pasa, a veces no entendemos el teorema y estamos demostrando algo que todavía no entendimos bien y no sabemos cuál es la conclusión, o peor, agarramos datos que son más bien de la tesis. Elementos que tienen la tesis donde tengo que ir a demostrar, los agarramos como datos y al final no lo estamos demostrando. Bueno, ahí termina la 4.5, les cuento. Problemas no les voy a ayudar, solamente en el aire, las ideas. Vayámonos a la sección 4.5 entonces. ¿Qué página está la sección 4.5? Ah, me adelanté mucho acá, ¿verdad? Me pasé mucho acá. Ok, entonces aquí estamos con la sección 4.5. Miren, esta es. Esta de acá, esta chiquitita. Ustedes van a hacer todos esos incisos. Ay, perdón. Aquí está. Entonces, a ustedes les toca hacer todos estos incisos, tanto del 1 como el 2. Yo solo les ayudo, por ejemplo, en el 2 del inciso A. Bueno, empezamos con uno fácil, de la parte 1. Aquí, ¿cuál es la hipótesis? Hipótesis. Si A es igual a B y B es igual a C. Bueno, el signo iría solo decir que A es igual a B y B es igual a C, ¿verdad? ¿Y la tesis? A es igual a C. Entonces ven que son fáciles. Aquí dice, si las dimensiones de un rectángulo son AB, entonces su área es A por B. ¿Saben? ¿De cuál sería la hipótesis? Sí, pero ¿cómo lo redactarían así más corto? Sea A, B, los lados o las dimensiones de un rectángulo. Tesis, A por B es el área del rectángulo. ¿Saben? O el área de A por B. Ese es lo más interesante, por eso los quería platicar, ya ustedes lo hacen. Aquí está un postulado, ¿verdad? Un teorema que demostramos ayer. Los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Aquí está todo enredado. Yo ayer les hice, ¿se acuerdan? Unas rayitas para decir, esta es la hipótesis y esta es la tesis que quedaba en medio. A ver si lo recuerdan o si lo pueden hacer naturalmente ahorita. ¿Cuál sería la hipótesis? Ángulo cualquiera. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podrían escribir aquí ya para la guía? Sea el ángulo ABC con el ángulo HMQ, porque son dos cualquiera. Pero ¿cómo? ¿Cómo tienen que ser esos ángulos? Congruentes. Entonces, sus suplementos son congruentes. ¿Les parece? Le damos nombre a los ángulos. A los suplementos no es necesario porque tendríamos que definir el par lineal, ¿verdad? Ah, no, no es necesario porque no es necesario que sea par lineal. Sería otro que le demos nombre también. Pero no, para no alargar la cosa, solo pongamos. Sean ABC, sea el ángulo ABC congruente con el MPH, no sé, ustedes le ponen. Entonces, que sería la tesis, sus suplementos son congruentes. Y si le quieren dar nombre, más bonito todavía. ¿Cómo lo hicimos en demostración? Llamamos ABC a un ángulo, llamamos no sé cómo al otro, a la par pusimos, no como par lineal, sino ahí a la izquierda le pusimos el suplemento, ¿se acuerdan? Le dimos nombre y cuando planteábamos la demostración, al nombre de este suplemento y al nombre de este suplemento teníamos que verificar que sus medidas fueran iguales, es decir, que fueran congruentes. Bueno, ahí ya estoy pensando más en la demostración. Bueno, terminamos la clase de hoy leyendo esta parte de ya redacción de demostraciones sencillas y haciendo esta y nos vamos. Bueno, quería salir antes, pero déjenme ver cómo va esta gente.
Bueno, están entretenidos, voy a aprovechar. Tenemos entonces que la sección 4.6 se supone que hasta aquí uno empieza a demostrar, pero nosotros ya vamos adelantados, ¿verdad? Bueno, redacción de demostraciones sencillas. La redacción de demostraciones constituirá una gran parte de nuestro trabajo, ya lo empezamos nosotros. Conviene pues tener más práctica en la redacción de demostraciones fáciles antes de abordar las más difíciles en el siguiente capítulo. Si se fijaron bien, la que hicimos de que x más y era 90, al final tenía dos dificultades. Una, que no había que hallar ni x ni y porque pudimos hallar x más y de un solo, que era lo que nos pedía de los dos de en medio, ¿verdad? Esa era una dificultad. Y la otra, que no quedaba tan corta, quizás yo porque fui explicando con postulados cuando les dije que no es usual, porque se asumen como obvios, pero bueno, ¿en cuántos pasos nos quedó? 11, 12, 13, acuérdenme. Por ahí, ¿verdad? Entonces no es tan sencilla, o sea que nosotros ya vamos un poquito más avanzados. Este, por ejemplo, lo van a ver más sencillo porque es el primer ejemplo de demostraciones sencillas, lo van a ver más sencillo que el que acabamos de hacer de 11 pasos. Veámoslo. Dice acá el triángulo ABC, que sería el grande, y tenemos el triángulo ABD, que sería el pequeño de abajo, que comparten lado AB, ¿verdad? El grande y el pequeño comparten lado AB. ¿Qué nos está diciendo? Veámoslo. Nos dice que el ángulo de acá, que sería el ángulo DAB, no, lo tomé mal, ¿verdad? Perdón, DAB, dice que es congruente con el ángulo DBA, que sería este de acá, ¿verdad? Y por ahí alguien se emociona y empieza a hablar de triángulos isósceles y eso, todavía no podemos usar eso como concepto porque no lo hemos definido. Ahorita hablemos de ángulos, nosotros hablemos de congruencia de ángulos y quedémonos hasta ahí. ¿Estamos? Bueno, o hasta todo lo que hemos visto hasta la sección 4.6. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otro dato nos da? Nos da que el ángulo CAD, que sería este pedacito de acá, ¿verdad? Bueno, buenas. El ángulo CAD es congruente con el CBD, sería el otro de acá, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos? Y nos dice demostrar el qué. Que el ángulo CAB, vamos a usar otro color, no, otro. CAB sería el grande de acá, ¿verdad, jóvenes? Es congruente con el ángulo CBA. Y todos lo ven obvio ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, lo primero es verlo obvio en el sentido de, ya vi obvio, solo el pedacito azul más el anaranjado me da ese verde, en ambos lados es claro que sí. ¿Cuándo es difícil? Cuando tenemos que pensar primero para resolverlo y después para argumentarlo, formalizarlo. Que eso ya van a ser problemas de obviamente, sobre todo del tercer parcial, ¿verdad? Bueno, tenemos eso. Ahora pensemos en la formalización. Este se va a parecer mucho, por eso lo quise hacer el problema 10, 12, ya se me olvidó qué número era, creo que era el 12 de la sección 4.4b, porque se parece mucho a este en términos de la formalidad. Les cuento que vamos a llamar X al pedacito anaranjado, no al verde. Vamos a llamar Y al pedacito azul. Y por lo tanto, el que andamos buscando, ¿cuál es? Este X más Y y este X más Y. Así como se ve, es mucho más fácil más bien que el otro, porque el otro tuvimos que restar y deducir. Ese ya está casi obvio solo con el dibujo, pero falta la formalización y es lo que quiero que hagamos juntos. Y llamarlo X más Y podría ayudar, aunque viéndolo bien ni es necesario, pero bueno, si quieren seguir la misma lógica del problema 12 que hicimos, creo que sería conveniente. A menos que no lo quieran hacer, tendrían que hacerlo con los nombres de los ángulos, ¿verdad? Bueno, listo. Empecemos la demostración. Solo voy a insertar la tablita de demostración. ¿Cuánto nos llevará este? Apuntémosle unos 9 pasos, a ver. Bueno, primero,
la afirmación que hacemos y luego la justificación o argumento que lo valida, ¿verdad? Ok, listo. Entonces cuéntenme, ¿qué se les ocurre de primero? Ah, no, negrita no. Los datos, eso como que de cajón lo tenemos que recordar. ¿Qué datos tenemos? Que, si se fijan bien, los triángulos nos mencionaron para que detectáramos ahí, ¿verdad? Pero desde que nosotros hablamos de estos ángulos, se ve que claramente comparten el lado. A ver, ¿sí o no? Pero bueno, pongámoslo como datos, ¿verdad? Ángulo DAB con el ángulo DBA sería, ¿verdad? Son congruentes. Ustedes pongan el símbolo congruente y se ahorran no escribirlo, ¿verdad? El ángulo CAD con el ángulo CBD también son congruentes, ¿verdad? Esto jamás lo toquen en el sentido de que lo van a usar como dato. Ahí es donde nos dice el autor que tengamos cuidado de tomar datos que no lo son. Esto es lo que vamos a llegar, así que es como un camino. Era como cuando aprendimos identidades trigonométricas, que teníamos la chepia a lo que teníamos que llegar, pero no la teníamos que tocar, solo el lado izquierdo para llegar al derecho o viceversa. Lo malo ahí es que teníamos la chepia y aquí también, entonces hay gente que fuerza las cosas para llegar en trigonometría y acá también, así que pobrecito yo tengo que revisar que no me estén inventando ahí pasos, ¿verdad? Dígame. Pero por ejemplo, bueno, en el lenguaje nosotros sí teníamos, por ejemplo, no podíamos ver hacia dónde queríamos llegar directamente, habíamos un espacio aparte para desarrollar, por ejemplo, si yo desarrollase que CAB es congruente con CAB es congruente con CBA, en lugar de eso puedo decir que las medidas son congruentes, son iguales, perdón. Ajá. ¿Qué estaría diciendo básicamente? Sí, yo como les comenté que soy perfeccionista y hay algunas cosas que podemos negociar y esta en particular que voy a mencionar no. Si usted le piden demostrar que son congruentes y en el camino llega que son iguales, haga un pasito más y diga que son congruentes porque en el paso anterior llegó a que eran iguales y definición de medida de ángulos congruentes. Porque ¿qué dice la definición de medida de ángulos congruentes? Que si son congruentes tienen la misma medida, o si tienen la misma medida son congruentes. Entonces solo en su caso, imagine que ya hace todo y llega a eso, hágale un pasito extra, dice que son congruentes por el paso anterior y definición de ángulos congruentes. No, solo estaba poniendo un ejemplo en el caso de que no lo puedo ver visualmente, no lo miro tan bien, entonces ¿qué hago? Me voy a la demostración y la desarrollo un poquito. Parecido a las identidades trigonométricas también, que a veces uno juega con lo que tiene que llegar para ver cómo tendría que modificar lo otro. Ya lo entendí, es como una estrategia. Me parece bien, en geometría no es tan común, pero en cualquier ámbito es posible probarlo. Lo que recomienda su compañero, no sé si todos lo captaron, es que a veces tenemos la tesis y podemos jugar con ella, asumiéndola para ver qué otras cosas despliega y al ver que despliega otras ideas, retomar después la hipótesis a ver si puedo llegar a esas ideas y obviamente la conecto con lo otro que ya había visto. Más o menos por ahí va su idea, ¿verdad? Me parece muy, muy buena idea. Bueno, en este caso, ¿qué les parece que podemos continuar? Las medidas. Las medidas, ¿verdad? Ok. Aquí le había puesto al revés. ¿Cómo? Llamarlas X, llamarlas Y, ¿les parece? Sí, ¿verdad? Bueno, la medida de este ángulo, yo creo que esto sí se lo voy a permitir en un solo paso, porque la vez pasada lo hice en dos. Si me lo hubieran negociado allá, se los acepto. Ahorita negocié conmigo mismo, porque me acordé de que lo hice en dos pasos y ahorita lo podemos hacer en uno. ¿A qué me refiero? A que estas medidas son iguales, ¿sí o no? Porque son congruentes y a la vez lo puedo asignar como X, o lo hice así, ¿verdad? En el anterior. ¿Lo hice separado o lo hice junto? Separado y luego el siguiente de abajo lo hice ya. Ya me acordé porque lo hice separado en el anterior, porque en el anterior el mismo autor del libro nos recomendaba X y Y para dos pedacitos y no de un solo para los iguales, ¿verdad? Y por eso yo lo hice así y luego se lo comparé al otro, pero tienen razón, es casi lo mismo, ¿verdad? Aquí puedo hacer esto y lo justifico con el paso anterior y la otra justificación, que sería ¿cuál? Esta medida es igual a esta porque son congruentes, ¿sí o no?
Pero ¿por qué son iguales una X y la otra Y? Esto sería paso 1, ¿verdad? El paso anterior y... buen punto, fíjese. Paso 1, entonces son 3 justificaciones. El paso 1 que me dice la congruencia, ¿verdad? O paso 1 y en paréntesis, definición de ángulos congruentes, ¿verdad? Y el otro, que era el que estaba pensando. ¿Hay algo más que me ayude a justificar esto? Y alguien dirá, no, le basta con que sean congruentes y la definición de ángulos congruentes. Ah, pero para que mida X y Y, lo usamos antes, acuérdense. Excelente, postulado de la medida de un ángulo. ¿Qué dice ese postulado para los que no saben por qué estamos usando este? ¿Qué dice el postulado de la medida? Que todo ángulo tiene una medida. Ah, yo lo llamé X. ¿Estamos? Y está el recíproco, que ese es más abstracto. Que si tengo una recta y tengo un número entre 0 y 180, existe un rayo para cualquier número que tenga esa medida. Ese ya es como más rebuscado, pero bueno, casi no se ocupa. Listo. Ahora, ¿qué tenemos, jóvenes? Como queremos demostrar que el ángulo completo de acá es igual al ángulo completo de acá, ¿verdad que podemos primero llamar al ángulo completo como la suma de las partes? ¿Sí o no? Y alguien dirá, eso es obvio, pero ya vieron que no era obvio en el anterior tampoco, lo tuvimos que definir. Entonces hablemos de la medida del ángulo CAB, que tiene que ser igual a la suma de dos medidas, ¿verdad? ¿De qué medidas? Del CAD, ¿verdad? Más la medida del ángulo DAB. Excelente. Y podemos hacer el otro de un solo, el del otro lado, ¿verdad? Que sería la medida del ángulo CBA, sería, ¿verdad? Es igual a la medida del ángulo más la medida del ángulo. ¿De qué ángulo? Del CBD, ¿verdad? Más la medida del ángulo DBA. Déjeme ver. Sí. DBA. Esto. Postulado de la adición. Y no ocupamos ningún paso anterior, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos los dos pedacitos que suman el completo. Entonces sería postulado de la adición, ¿verdad? Y ahora miren qué bonito. El CAD, ¿cuánto mide? Aquí lo tenemos que Y, ¿verdad? Y el DAB, ¿cuánto mide? Aquí lo tenemos arriba, X, ¿verdad? Entonces podemos hacer esas sustituciones, ¿sí o no? Entonces, acá sería CAD, ¿cuánto mide? Aquí lo tenemos. Ah, no, perdón, abajo. CAD, ¿cuánto mide? Y, ¿verdad? Lo puse desordenado ahí, pero bueno. Y DAB, perdón, mide X, ¿verdad? Ahora vamos con CBD. ¿Cuánto mide? Y, ¿verdad? CBD mide Y, miren que es este, CBD. Y ahora DBA. DBA mide X, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué sería? Sustituir 2 en 3. ¿Verdad que sí? Sustituí estos pedacitos XY acá en cada uno correspondiente y me quedó eso de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y miren que ya puedo decir, bueno, esto se ve pequeño, permítanme. ¿Verdad que ya puedo decir que estos miden igual? ¿Sí? Ya que en paso 4 ambos miden Y más X. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Ya que en paso 4 ambos miden Y más X. Y aquí lo que no le había entendido el compañero, que me puse a hablar de otra cosa yo, que si ya llegué, que las medidas son iguales, alguien diría que es suficiente. Pero no, ¿verdad? Bueno, no por lo que yo les exijo, perdón, que me lleguen a lo que me pidieron. ¿Me pidieron llegar a que las medidas son iguales explícitamente? No, ¿verdad? ¿A qué me pidieron llegar? A que son congruentes. Yo no he llegado a eso explícitamente. Miren, no he llegado a esto explícitamente. Implícitamente sí, ¿verdad? Pero explícitamente no. Entonces lo puedo hacer en el siguiente paso, 6. Y puedo decir de que estos son ¿qué?
Te puedo decir que esta pareja, ustedes le ponen el congruente en medio, yo no lo tengo lamentablemente a mano, son congruentes. ¿Cuál sería la explicación? Paso 5 y definición de ángulos congruentes. Miren, fue más interesante la otra que hicimos, que tenía 11 pasos. Esta nos quedó en menos. Obviamente porque yo me estoy adelantando a hacer problemas que no pedían demostración y por eso ya nos sentimos, espero, todos se sientan más... perdón, era filas la cosa. Por lo tanto, estos dos son congruentes, ¿verdad? Para no redactarlo completo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, nos vamos a quedar por hoy hasta acá.